Bueno, y para iniciar, entonces vamos a iniciar con un pequeño centramiento, con un llegar a este espacio. Para eso los quiero invitar a que se pongan cómodos, a que cierren sus ojos y puedan compartir con nosotros. Pues les voy a poner una canción que es muy bella. Te invito a cerrar sus ojos. Vamos a empezar a hacer conciencia de nuestra respiración, de la entrada y salida de aire de nuestro cuerpo, de los músculos de nuestro cuerpo que se mueven para que podamos respirar. Permanentemente estamos respirando y pocas veces somos conscientes de nuestra respiración. Y el hacerlo nos permite parar. Y ese parar tiene que ver con estar con nosotros mismos, con el ser más importante de nuestra vida. Y nos damos cuenta cómo al hacer conciencia de nuestra respiración, ella se vuelve cada vez más y más profunda. Y con esa conciencia de la respiración, los voy a invitar a que hagamos un rápido escaneo de nuestro cuerpo. Vamos a iniciar por la cabeza. Y vamos a hacerlo de una manera como si estuviéramos en un helicóptero mirando hacia adentro de nosotros, observando si hay algún pensamiento que nos acompaña, alguna preocupación, y no vamos a pelear con ello, simplemente lo vamos a observar. Y de esa misma manera nos damos cuenta si hay algún dolor en la cabeza, alguna molestia, alguna sensación. Y de la cabeza vamos a bajar a nuestro cuello. Hacemos unos pequeños movimientos con el cuello hacia adelante, lo más adelante que pueda. Y luego hacia atrás, también muy profundo. Esa es la manera de darnos cuenta si hay alguna tensión en el cuello. Y hay algo que no nos hemos percatado, pero nos está molestando ahí. Recuerden que el cuerpo es el vehículo para que la emoción se pueda expresar. Puede que tengamos emociones en alguna parte de nuestro cuerpo y diciendo esto vámonos a los hombros, y los movemos para arriba, para abajo, para adelante. Y vamos a sentir qué tan cargados están ellos. Y seguimos bajando y nos vamos al ombligo. De hecho, 1 centímetro abajo del ombligo, a lo que llamamos el plexo solar, donde dicen algunos que se posan las mariposas en nuestro cuerpo. Y nos damos cuenta que hay algún, como ese vacío, esa emoción, esas mariposas que están, ¿o no? Y recuerden que estamos bien con lo que aparezca en cada parte de nuestro cuerpo. No estamos juzgando absolutamente nada. Y de ahí vamos a saltar a las rodillas. Los invito a que con las palmas de las manos se hagan un masajito en la rodilla. Esas que se doblan permanentemente. Y donde también está nuestra dificultad para doblegarnos en el mundo, para reconocer
la sentimos, nos damos cuenta si hay alguna molestia y de ahí los invito a irnos a la planta de los pies. Eso es que camina en nuestra vida permanentemente. Y observamos cómo están adoloridos, si están descansados. Y aprovechamos por agradecerles y permitirnos ir de un lugar a otro. Ahora observamos todo el conjunto de nuestro cuerpo y hacemos conciencia de en qué emoción estamos hoy. Aunque sabemos que la emoción va y viene, podemos tener muchas emociones en un día. ¿Cuál es esa que nos acompaña en este momento? Igual la observamos sin juicio. No es ni buena ni mala. Con esa conciencia a ver cómo estamos. Vamos a volver a nuestra respiración, haciendo conciencia de la entrada y salida de aire de nuestro cuerpo. Y vamos volviendo aquí y ahora para compartir con todos los que estamos aquí. Cuando esté bien para cada uno de ustedes, buenas noches. ¿Alguien se anima a compartir cuál es esa emoción que los acompaña? Motorola Reaction nos dice: buena noche, fue bueno el momento de relajación. Te quiero invitar a cambiar, a renombrar y poner tu nombre para que sepamos quién eres. Ruth nos dice relajante. David nos dice relajante. David nos dice: observé una tensión en el cuello que no sabía que tenía. Y Daniel: conexión y autoobservación. ¿Y para ti, Carlos? Bueno, para mí fue un momento de concentración y en cuanto a emoción fue de relajación. Mucha tranquilidad. Autoobservación, dice Lorena, la importancia de la emoción en el autoliderazgo o con el liderazgo, ¿no? Nosotros creemos que es sumamente importante que nosotros podamos observar las emociones, que nos permitamos verlas con tranquilidad y paz, para poder entenderlas también y para poder utilizarlas en nuestro propio liderazgo, ¿no? Creemos que es importante que nosotros nos permitamos ver las emociones, como comenzamos con María. Muchas veces las emociones no nos permitimos verlas por uno u otro motivo, pero es importante pararnos frente a ellas, mirarlas sin ningún tipo de juicio ni prejuicio, no decir esta es buena, esta es mala. La emoción en el fondo no tiene ningún cariz moral, es emoción. Y como emoción nos dice lo que está pasando en nuestro interior y por lo tanto nos da información de lo que hay aquí y de lo que hay aquí, ¿no? Y evidentemente muchas de nuestras emociones impulsan nuestra acción. Por eso es importante que las veamos sin temor, sin prejuicio, que las entendamos y que entendamos por qué están allí y qué nos dice de nosotros mismos. Porque si nosotros queremos liderar un grupo humano, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la empresa, en el emprendimiento que tú puedas tener, tienes que liderarte primero tú. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Tenemos que dar lo que somos y lo que tenemos, por ende. Y por eso tenemos que entendernos para podernos liderar. Esa es la importancia de ver las emociones,
Y en este webinar vamos a tocar dos que son básicos, como me dijo María, la tristeza y el miedo. Nosotros somos todos, absolutamente todos, unos más racionales, otros más emocionales, pero todos somos seres emocionados. La emoción es connatural al ser humano. Nosotros, habitando en esta tercera dimensión que habitamos, todos somos objeto de emoción. Y la emoción desde el punto de vista ontológico tiene que ver con una disposición a la acción. Hay algo que me pasa y cómo reacciona a ese algo que me puede pasar, que puede ser interno o externo, yo reacciono a partir de una emoción. Es por eso que a mí me gusta decir que es como un electrocardiograma. La emoción tiene una característica y es que depende de aquellas cosas que a mí me embargan, reacciono, y por eso puede aparecer la alegría, la tristeza, la rabia, el entusiasmo, la cantidad de emociones que hay. Hay otra cosa que es importante que nos decía Carlos hace un momento, y es que también desde este punto de vista ontológico tenemos 4 emociones que son básicas. Existen muchas más, pero de esas 4 se desprenden las demás. Es como si las demás fueran primitas hermanas. Hay otras miradas que dicen que es el miedo y el amor. Hay otras miradas que dicen que es la paz. Desde esta mirada que nosotros trabajamos, son estas 4 emociones básicas que, como decíamos, son la alegría, la rabia, el miedo y la tristeza. Pero las emociones no vienen solas, ellas vienen en combo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cuando alguno de nosotros está describiendo una emoción que lo embarga, puede que tenga... Yo estoy hablando de la tristeza. Hace un rato estábamos hablando de una situación que Carlos nos va a compartir más adelante, y yo le escuchaba cuando él me contaba que había tristeza, pero también habían como pincelazos de alegría. Y ustedes dirán, pero ¿cómo si son contrarias? Sí, eso nos pasa a los seres humanos. O puede que también exista la ternura. Hay algunas que vienen y van. Y la característica que tiene la emoción es que no se queda. Cuando se queda y nosotros tenemos una emoción que se repite mucho en nuestra vida, deja de ser emoción y se convierte en un estado de ánimo. Es como, no sé, por ejemplo, cuando ustedes dicen fulano o fulana, ay, es que es una persona triste. ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido muchos episodios donde, esto lo vamos a ver también más adelante, donde cualquiera que sea esa emoción no se ha dado permiso de sentirla, y entonces se convierte en un estado de ánimo. Tiene que ver con que la emoción puede estar entrampada. Y también hay otro concepto que es bien importante mirar acá, que conversábamos en el pasado webinar, y es el tema del sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Cuando estamos hablando de la emoción, ella viene y va, ¿no? Y como decíamos, es una disposición a la acción. Hubo algo, alguien llegó y me dio un puñetazo y yo reaccioné de esta manera, y puede que lo que me dio fue rabia, ¿cierto? Y a los 5 minutos llegó alguien y me dio un beso o me dieron una flor y apareció otra emoción. Esto tiene, por eso es el electrocardiograma. En cambio, el sentimiento, la diferencia es que viene permeado de un juicio, de una experiencia que yo he tenido con un otro. Por ejemplo, el ejemplo de mi hija Sofía. Cuando Sofía nació, yo tuve la emoción más grande de mi vida. Yo recuerdo ese momento, ese instante sublime, con la emoción de la ternura, ¿cierto? Hoy en día yo puedo decir que el sentimiento que tengo con Sofía, hacia Sofía, es de amor. ¿Por qué? Porque hay una serie de experiencias que ella y yo hemos venido atesorando durante 16 años que hacen que yo pueda decir que la amo. Porque la he visto crecer, porque la acompañé a sus clases de gimnasia olímpica, la acompañé a sus torneos, la he visto llorar, hay una serie de cosas que han pasado que han hecho que yo construya ese juicio que tiene que ver con el sentimiento del amor. Entonces, son dos cosas que son distintas. Lo mismo cuando yo digo, por ejemplo, odio a fulano. Han pasado una serie de cosas que hacen y ese permanece mucho más en el tiempo. Para que yo pueda decir que ya no amo a Sofía, pues tienen que pasar otra serie de evidencias que hagan que eso es distinto.
sea distinto, lo cual no quiere decir que yo no sienta rabia con ella en un momento dado, ¿cierto? O alegría por ella. No sé si haya algo más aquí con las emociones, Carlitos. Yo me quedo con, bueno, todo lo que hemos ido hablando. Creo que hay que insistir en un tema de la connaturalidad de las emociones, ¿no? Es parte de nuestro ser, el sentir. Eso es por naturaleza humana, venimos de fábrica, ¿sí? Entonces creo que tenemos que ir entendiendo que en nuestra vida a veces como que vamos bloqueando emociones, por A o por B motivos, pero que en el fondo bloquear las emociones es irnos bloqueando a nosotros mismos, es decir, bloqueando nuestra propia naturaleza humana, y en vez de desarrollar la naturaleza humana la vamos obstruyendo en su desarrollo, ¿no? Entonces creo que sí es sumamente importante todo lo que estamos conversando aquí, porque en el fondo lo que está en juego es nuestra propia identidad y nuestra propia naturaleza como personas. Entonces, vamos a ir viéndolo en el desarrollo de este webinar, cómo es que la emoción va evidenciando efectivamente lo que somos y quiénes somos, ¿no? Y ahí y solo ahí comenzamos nosotros a ver el mundo que hay en nuestro propio interior. Por eso que es una cuestión de valientes. Mirar hacia adentro es una cuestión de valientes, es una cuestión de decisión. La vida nos va a llevar por aquí y por allá y se van a evidenciar 50.000 emociones. El tema es pararse frente a ellas y mirarlas y aceptarlas. ¿Qué es para ustedes la tristeza? Aquí no hay respuesta correcta, ¿eh? Simplemente denos su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan acerca de la tristeza? O cuando la han sentido, ¿cómo la han sentido? De repente podríamos empezar por ahí. Está chévere. Es una emoción normal, Ruth, sí, es una emoción normal, efectivamente. Uy, yo ahí preguntaría una cosa y es ¿qué es normal? Lorena dice, cuando sientes dolor por alguna situación, es un momento de impotencia, frustración. Qué interesante. ¿Alguien más que nos quiera contar de su tristeza? Laura, es una emoción que trae sentimientos de angustia y frustración. Es importante saber gestionarla. Ruth, normal, porque todos lo sentimos. Todos lo sentimos. Ah, súper. Y ahí, a mí que me viene a la mente, y es si todos lo sentimos de la misma manera. Porque fíjense que acá, y por eso te preguntaba lo de normal, hay algunos que nos hablan de cómo se vive la emoción, ¿no? Entonces, algunos hablan de impotencia y frustración, otros hablan de desesperanza, de vacío. Mariluna nos dice, es la manifestación de un tono emocional que te causa pesar por alguna pérdida o por situaciones pasadas que a veces traemos al presente. Aquí Mónica pone algo que creo que también es sumamente importante. Es un sentimiento, o es una emoción en realidad, de vulnerabilidad y de desamparo. Y claro, efectivamente, cuando tenemos la experiencia de la tristeza, nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, sentimos que nuestra vida va a tener un quiebre, ¿no? Entonces a veces la tristeza nos hace sentir esa debilidad humana que habla de nuestra propia fragilidad natural, ¿no? Por eso que a veces a la tristeza le tenemos un poco de miedo o a veces de temor o de respeto, ¿no?
Franca nos dice algo que me parece bellísimo. Mira, Carlitos, es una reacción ante cierta circunstancia. Cada persona es distinta. Lo que a alguien le puede causar tristeza, a otro no. Esto es importantísimo y vuelvo al tema de lo normal, porque lo que ocurre es que depende del observador. Lo que a mí me puede parecer, tal como lo que dice Franca, muy triste, de pronto a otra persona le puede dar rabia, o a otra persona puede decir, a mí no me pasó nada, aunque podemos describir las emociones, para cada uno son particulares y esto tiene que ver con nuestra propia individualidad. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué ustedes hablaban de emociones y de liderazgo? Tiene que ver con eso. En la medida en que yo aprendo a ver cómo es la tristeza para María, yo aprendo a conocerme y me apropio de mi propia vida. Soy el líder de mi propia vida porque yo ya sé qué hago yo con tristeza o qué me pasa a mí cuando tengo rabia. Eso es parte del autoconocimiento. Ricardo nos dice, es una emoción que da respuesta ante alguna circunstancia. Cristina, es una emoción normal, pero claro, que cada que siente de manera distinta o lo expresa, e incluso a veces no. Para mí la tristeza última que sentí fue sentir vacío, ausencia. Qué lindo, gracias por compartirlo, Cristina. Muy bello. Ruth, algunos dicen, ánimo, ya cambia de cara, pero es importante aceptar nuestras emociones y luego superar. Uy, eso que dice Ruth para mí es tan importante. Tiene que ver con el permitirnos habitar. Si yo no me permito habitar mis emociones, pasa algo que conversábamos ahorita con Carlos y es, a lo que te resistes, persiste. Cuando nos dicen esto de, o pasa otra cosa y es, te abrazo o no, tranquila, no te preocupes, no tienes que estar triste. Y resulta que por otro lado, yo los invito a sentir esa tristeza por una razón, y es que todas, no solamente la tristeza, todas las emociones que nos acompañan son mensajeras. Hay algún mensaje, algún aprendizaje que la emoción nos está trayendo. Y en la medida en que yo me dé la oportunidad de sentirla, lo puedo escuchar. Si no me doy la oportunidad de sentirla y entonces resulta que viene el abracito de, ay, no te sientas triste, entonces es como si quisiéramos nosotros o los otros sacarnos de la emoción. ¿Qué ocurre? Que hay algo que quedó pendiente y entonces la emoción vuelve. Y entonces quiero salir y vuelve. Y lo curioso, que lo estábamos conversando ahora, es que y pasa con muchas emociones, ¿no? Las que no tienen tan buena prensa como puede ser la tristeza o la rabia. Tenemos un afán por salir de ellas, pero como no escuchamos todo el mensaje, ellas se quedan en nosotros. A lo que te resistes, persiste. Y ahí es cuando esa emoción se queda entrampada. Bueno, aquí en el último comentario, déjenme abrir el chat. Claudia Luna nos dice, la tristeza es una emoción momentánea que nos recuerda una situación determinada y en ciertas circunstancias se vuelve nostalgia, pero es una emoción que más debemos aprender a manejar y entender que si la direccionamos bien, se vuelve en aprendizaje. Efectivamente, se vuelve en aprendizaje, Claudia, tienes mucha razón. Pero me quedo con la palabrita de nostalgia. ¿Qué pasa cuando, como dice María, no gestionamos la tristeza, o no vemos el mensaje de la tristeza, o no aprendemos todo lo que tenemos que aprender en su momento que aparece? Es que se vuelve nostalgia, está allí, y a veces nos ponemos nostálgicos de la nada, sentimos una sensación de vacío, como dicen aquí varios comentarios, y no sabemos por qué. O sentimos los hombros pesados, sin ganas, sin ánimo, y no sabemos por qué, no sabemos el motivo. ¿Qué pasó? Hay como un río subterráneo, la tristeza que, como dice María, vuelve o persiste o está ahí y no nos deja a veces levantar, no nos deja ver con más tranquilidad y con esperanza la propia vida, ¿no? Estamos a veces con la cabeza abajo. ¿Por qué? No sé. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas. ¿Cómo te sientes? Triste. ¿Por qué? No sé.
¿Qué ha pasado? Nada. Pero de la nada estás triste. Algo te has acordado, has soñado, has tenido una mala experiencia. No sé, profesor. No sé por qué estoy triste. Bueno, indaga un poquito más, ¿no? Pero a veces pasa eso, efectivamente, en nuestra vida. Como no hemos escuchado la tristeza porque hemos querido huir de ella, porque queremos estar alegres o contentos, o porque queremos manifestar nuestra felicidad. Y como dice María, no tiene buena prensa en nuestra propia vida la tristeza, la dejamos de lado y la escondemos con tierrita. Pero sigue allí como un río, y no se va a ir, y no nos va a permitir vivir a plenitud, ¿no? Entonces creo que es importante estar siempre atento a qué es lo que está pasando en nuestro interior con respecto a la tristeza, para que podamos identificarlo y identificar por qué apareció esta tristeza, por qué apareció esta melancolía, esta nostalgia, qué recuerdo hay, qué pasó, qué acontecimiento hubo, y cómo y qué es lo que hago con esa tristeza, ¿no? Es sumamente importante. ¿Hay otro chat más por ahí? Lo veo. Yo le cuento una experiencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio de 1.300 alumnos, donde yo fui el director de formación y tutoría. Tenía a mi cargo a los tutores y a los psicólogos. Me acuerdo muchísimo que a veces traían a la oficina de psicopedagogía a los niños de primer, segundo, tercer grado, ¿no? Molestos, muchos molestos, venían parece que se habían peleado con un amigo, qué sé yo. Y cuando las psicólogas les preguntaban qué había pasado, no te querían responder. Y fíjense, era mágico. Venía la psicóloga de ese grado, se ponía de rodillas ante el niño, lo abrazaba y venía todo el llanto. El niño comenzaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y después de un rato contaba lo que le había pasado y por lo que se sentía triste. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces en nuestra vida nos han enseñado, como decía María, a la tristeza hay que aguantar. Hay que aguantar. Aguante nomás, señor. Aguante nomás, señora. Ya va a pasar. No pasa nada. Sécate la cara y sigue para adelante. A veces en la vida sí habrá que secarse la cara y seguir para adelante. Pero el problema está cuando nos acostumbramos a no ver y a no aceptar la tristeza. Y de tanto no aceptarla, nos acostumbramos a no aceptar la ayuda también de otro, que puede venir en ayuda nuestra y poder ayudarnos a gestionar esa tristeza. Hace poco, hace una semana atrás, a mi esposa la operaron de un tema muy delicado. Hemos estado 3 semanas hospitalizados. Lo que tuvo mi esposa fue grave, era un tema mortal. Felizmente se solucionó. Y yo pues venía con estas 3 semanas de tensión, tenía que ir al hospital, tenía que venir. El momento de la operación fue un momento sumamente preocupante para mí, en lo personal. El día de la operación de mi esposa, yo estuve a los pies de su cama esperando que la traigan del quirófano. Y salió un doctor de la sala de operaciones, se acercó a mí y me dijo: todo muy bien, tu esposa salió bien, no hay problema. Así que tranquilos, ella va a estar un tiempo más en recuperación, de ahí sale aquí a su cama y la vas a poder ver y acompañar. No les miento, me fui a la capilla del hospital, traspasé la puerta de la capilla del hospital y me puse a llorar. Se me vino toda la emoción encima, toda la tristeza, toda la preocupación. Tuve que irme hacia adelante de la capilla y me puse de rodillas a agradecer que mi esposa estaba bien, estaba salvo. Pero estuve ahí como media hora llorando. Nunca en mi vida he llorado tanto.
y sentía mi tristeza, la sentía a viva voz, la sentía muy fuerte. Pero también, como decía María, que les explicaba que sí sentimos varias cosas a la vez. Sentía mucho agradecimiento, porque sabía que mi esposa ya estaba bien y que iba a poder regresar a la casa otra vez con la familia, ¿no? E igual que sentía agradecimiento, también sentía mucha tranquilidad. Yo sentía esas tres cosas. Simplemente de rodillas dejé que fluya toda la emoción. Y para mí fue un aprendizaje. Me pude dar cuenta de que yo estuve muy tenso, que también me sentí muy frágil, que sentí mucho miedo, que también sentí el miedo de perder, la posibilidad de perder a mi esposa, ¿no? Entonces, toda esa experiencia me enseñó a que no solamente la vida de mi esposa vale por sí misma, sino me enseñó a que la tristeza convive con la esperanza, a que la tristeza me muestra mi fragilidad, mi ser frágil. Y ser frágil, ojo, no es ser no ser débil o inservible, no, la fragilidad está en nuestra naturaleza humana. Como personas nosotros no nos debemos a nosotros mismos, es decir, la vida que tenemos la hemos recibido, no la hemos construido nosotros de cero, la hemos recibido y sobre eso que hemos recibido la vamos construyendo. Entonces esa debilidad me remitió a mi esencia de ser criatura, de ser persona que ha recibido la vida, lo que no me debo a mí mismo, que me debo también a otros, ¿no? Y en estas 3 semanas que he estado en el hospital veía muchísimo sufrimiento a mi alrededor, gente que perdía familias, gente que no tenía para poder pagar o costear una operación, gente que venía de provincia con la última esperanza. He visto mucha gente llorando en los jardines del hospital. Y yo decía, ¿y estas personas gestionarán su tristeza? Entonces yo no me pude aguantar y yo sí me acercaba a algunas a conversar. Y en el diálogo les compartía yo mi experiencia de tener a mi esposa en el hospital y ellos me compartían la experiencia de tener a su familiar en el hospital y me compartían su tristeza y yo la mía, y se daba un diálogo bien enriquecedor donde no solamente compartíamos la experiencia, sino también aprendíamos de cómo el otro vivía su tristeza, cómo hacía la otra persona para darle valor, para darle valentía, para darle tranquilidad a su paciente, y qué es lo que yo hacía en mi caso. Entonces fíjense cómo la tristeza sí nos lleva también a eso, nos hace capaces de poder ayudar a otro en su tristeza. Y siento que se relaciona un poco con eso cuando tú hablas de la debilidad, ¿no? Y yo lo veo con muchos líderes que les da miedo que su equipo, que su gente los vea humanos y prefieren mantenerse lejanos. Y resulta que funciona al revés. Cuando realmente somos capaces de mostrarnos frente a otro vulnerables, me conecto desde ese lugar y me conecto desde el alma. Y los resultados que eso tiene en construcción de relaciones y por ende de resultados son maravillosos. Entonces es muy bonito lo que nos compartes. Te agradezco mucho por compartirnos esta historia tan maravillosa. Y esto me da entrada a algo que tú decías, y es que las emociones no son buenas ni malas. Más allá de que tengan buena o mala prensa, las emociones simplemente son. O es que alguien puede evitar la tristeza, o puede evitar la rabia, o puede evitar, no sé, la ternura, la paz, la alegría. Son emociones que aparecen, y si nosotros las observamos como esas mensajeras que son de algo que es importante aprender, pues podemos recibir su mensaje. Desde ese lugar, todas tienen luces y sombras. Y me gustaría un poco hablar de las luces de la tristeza.
que son bellísimas. La tristeza es una emoción que cuando estamos en ella, y ustedes piensen, los invito a pensar en un momento de profunda tristeza, porque es que la tristeza no se siente a medio, la tristeza generalmente es profunda, ¿cierto? Es una emoción que es trascendente. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en tristeza, desaparece el entorno y entro en mí. Por eso la disposición corporal de la tristeza tiene que ver como con esto. No sé si por el fondo de pantalla me puedan ver, pero es como yo estoy abrazándome y acogiéndome, ¿cierto? Me estoy dando cuidadito, como si me estuviera dando cariñito. Por eso la tristeza a veces es calientica. Si ustedes piensan cuando están en momentos de tristeza, si pueden poner en el chat o contarnos cuáles son las reacciones o qué hacen. Estaría bonito ver cómo es la tristeza de cada uno de ustedes. ¿Cómo es, por ejemplo, la tuya, Carlitos? ¿Cómo recuerdas tú qué pasa en tu entorno o contigo cuando hay tristeza? Lo primero que me pasa a mí es que yo suelo irme por la nostalgia y la melancolía. Entonces yo sé que la melancolía pues es calientita, te atrapa, te puedes quedar ahí. ¿Pero qué haces? Cuando estás en tristeza, la comparto. Lo primero que hago es compartirla. ¿Compartirla con quién la comparto? Con mi esposa. Ok, observo los detalles. A mí, por ejemplo, me pasa una cosa y es que yo escribo. Cuando en momentos de profunda tristeza me gusta mucho escribir todo lo que está pasando en mí. Mariela nos dice silencio absoluto, aislamiento. Claro, es lo que les digo, desaparece el entorno y estoy conmigo. Ella nos dice, yo también escribo. Si ustedes piensan, las obras más maravillosas que se han generado en la humanidad, muchas de ellas han sido desarrolladas en momentos de profunda tristeza. Piensen en canciones, en obras de arte, en pinturas. Son momentos muy trascendentes y muy profundos, donde estoy, y es curioso, ¿no? Porque como dice Mariela, estoy acá, la mirada está puesta en mí, y cuando estoy puesta en mí, también sale lo mejor de mí. Miren lo curioso, esa es una luz preciosa que tiene la tristeza. Cristina nos dice, yo lo que hago es cantar fuerte, escribo o dibujo, escucho música. Cada uno de nosotros nos conectamos desde la manera que es importante para nosotros. Yo recuerdo cuando estuve estudiando en un sitio que se llama Suralá, creo que les he hablado en el pasado webinar de los aprendizajes de Gerardo Schmedelin. Una de nuestras maestras, que era Marcela Betancourt, Marce decía, acuérdense cuando ustedes estaban tristes porque los había dejado un novio, ¿qué hacían? Pues planchar. Nosotros en Colombia decimos planchar es poner música Franco De Vita, Montaner, ese tipo de música, ¿no? Y entonces cantas y gritas y está, o ves, entonces coges y ves You Got an Email, todas las películas de cortarse las venas, las más tristes. ¿Y qué es importante de eso? El poder sacar mi tristeza, el poder conectarme con ella. Solo cuando yo me entrego profundamente a esta tristeza, puedo llegar al fondo y entender realmente cuál es el aprendizaje. No obstante, la paradoja es que le tenemos miedo a llegar allá. Yo lo que me he encontrado con mis coaches, que converso mucho acerca del tema de las emociones, es que les da miedo conectarse. Es como un miedo profundo de quedarse ahí. Tú me lo decías hace un rato, ¿no, Carlitos? La gente tiene miedo a quedarse con la emoción. Y la paradoja, como les digo, es que como a lo que resisto, persiste. Si yo no me doy el permiso de llegar hasta lo profundo que la tristeza tiene para decirme, puedo seguir ahí, como a medio palo.